Queridos amigos, simpatizantes, conocidos, creyentes en Cristo, agnósticos, ateos, yo no sé cuántos pudieran estar escuchando este canal, pero sea tal cual la razón, gracias, mil gracias por darme el honor de dirigirme a ustedes. Y gracias también por sintonizarse a este canal y aún más por darle el like, el me gusta a este video, como también de suscribirse a este canal. Poco a poco estamos aumentando como familia, como equipo, porque este es un equipo en este canal que lleva mi nombre, Haroldo Camacho, donde exaltamos la gracia y la misericordia de Cristo Jesús por medio de su palabra justificadora, su perdón de nuestros pecados en la cruz y su gran amor que alcanza y abarca a toda la humanidad en toda su historia, porque el propósito de Dios, según la Escritura, es reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús por medio de la cruz. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos ahora en el libro de Jonás, el profeta Jonás. Y hemos tomado un receso provisional, como lo hemos hecho anteriormente, del estudio de Gálatas con Martín Lutero el Reformador. Pero allí volveremos. Y ahora estamos, yo creo que ya esta es la novena. Yo no puedo creer que han pasado tantos, ¿no? Novena en la serie de Jonás. Y la vez pasada vimos cómo Dios obró en el corazón del rey de Nínive, que nosotros nos preguntamos, ¿será que este rey pudiera ser también una figura del príncipe de las tinieblas? Porque tenía este rey a toda la ciudad subyugada con su gobierno de corrupción, de maldad, de violencia. Dios escogió a Nínive por ser una de las ciudades más violentas, si no la más violenta y corrupta. Dice que había rapiña en sus manos, los describe como si fueran aves de rapiña descendiendo uno encima de los otros para comérselos vivos, es decir, quitarles sus alimentos, sus techos, sus pertenencias. Y en todo esto los más vulnerables son los más victimizados, de tal modo que era una ciudad fuera de control, pero aún así bajo el gobierno del rey de Nínive, quien promovía por su ejemplo todas estas actividades y comportamientos. Es increíble lo que sucedía allí en esa ciudad de Nínive, y Dios la escogió para perdonarla por medio de su maravillosa gracia, y envió a Jonás. Y hoy vamos a ver si Jonás realmente fue el profeta o el mensajero más apropiado para dar este mensaje de misericordia. Un lector de este canal, o de los que ven el canal, hizo un aporte muy importante con respecto a las palabras del rey de Nínive cuando se arrepintió, se bajó de su trono y se sentó sobre silicio y ceniza. Dijo, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y él dijo que el rey de Nínive tenía más conocimiento de la misericordia de Dios que el profeta
enviado por Dios. Gracias por ese buenísimo aporte, hermano, que hizo usted en un comentario, creo que fue del video pasado, aquí en este canal. Y entonces Dios, al ver lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Cómo fue este abandono de su mal camino? Fue de inmediato, se pidieron perdón, hicieron tratos para reponer lo robado. Me imagino que también se habían perdido muchas vidas. Pero esta palabra abandono de su mal camino está pues a la incógnita. Fue algo inmediato, fue algo del corazón, fue algo profundo, fue algo variable que con algunos fue más y con otros menos. Son preguntas que se nos vienen a la imaginación, pero a Dios no le importó nada ni ninguno de esos variables. Él solamente estaba interesado en perdonar y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Bueno, aquí el autor sí interpreta la palabra arrasar o destrucción como acabar con la ciudad de Nínive, pero recuerden que sí se cumplió no la destrucción de Nínive, sino el otro sentido de la palabra, que es el darle la vuelta, la conversión de Nínive. Eso se cumplió según la profecía de Jonás, que incluía su experiencia de los 3 días. Y nos hace a nosotros ver que para que se pueda lograr la conversión de cualquier individuo que tiene su corazón en la maldad, hay que predicar la vida de Cristo y su descenso a los lugares más bajos de la tierra, a los muertos. Porque si no, en la vida, Dios los encontrará en la muerte, en el Sheol, allí donde encontró a Jonás. Si ustedes recuerdan, Jonás ora es desde el Sheol y ora como un muerto. Bueno, entonces Dios también se arrepiente de llevar a cabo. Por eso es que Dios puede dar arrepentimiento, porque Él no tiene nada malo de qué arrepentirse, pero sí puede arrepentirse. Y Dios da arrepentimiento al corazón humano. ¿Qué tal si no lo hiciera? Estuviéramos nosotros muertos todavía en nuestros delitos y pecados. ¿Qué sucede ahora con Jonás? ¿Cuál fue la reacción? Eso fue lo que nos preguntamos la vez pasada. Esto es maravilloso. Yo voy a leer la historia aquí ahora en el capítulo 4 de la Nueva Biblia Internacional, porque me gusta el sabor latino que hay en esta traducción. Por así decirlo, me parece que tiene una buena traducción. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Esto qué? El arrepentimiento de Dios, que Dios los iba a colmar ahora de misericordia y gracia. Toda la imaginación que ellos se habían hecho en sus propios corazones, que el Dios de Israel los iba a destruir e iba a acabar con ellos, toda esa imaginación quedó por el suelo porque ellos fueron colmados de la gracia y misericordia de Dios. No nos dice la historia
en qué día preciso de estos 40 días sucedió todo esto. Pero nosotros no podemos imaginar que durante estos 40 días Jonás tuvo que comer en algún lado. Y seguramente había tiendas allí y de alguna manera él comió y durmió en algunos lugares. Pero pasando día tras día, Jonás veía en los ninivitas no a gente violenta, no a gente que lo trataba mal siendo él hebreo. No vio a su alrededor gente peleando, no vio delitos, vio a una gente pacífica, llena de consideración los unos hacia los otros, y él sintió como viajero en esa ciudad un amor, una hospitalidad que él no había conocido tal vez ni en el propio Israel. Así que él se vio rodeado de gente amorosa, cariñosa, generosa, porque tal vez él no tenía plata, se le había perdido allí en el vientre de ese gran pez y luego al caer sobre la playa. Así que Jonás vivió de la generosidad, de la misericordia de los ninivitas, que él esperaba fueran castigados con la ira de Dios por su gran maldad. Y con cada día él veía que la gente se tornaba más y más bondadosa. Y todo esto le disgustó en gran manera, porque entonces él comenzó a pensar cómo va a ser posible que Dios entonces vaya a castigar a toda esta gente. Y pasaban los días. Y él entonces se disgustó mucho porque dijo: en vano fue toda mi predicación, en vano fue todo mi sacrificio, en vano fue todo ese viaje a Tarsis, en vano fue toda la calamidad que yo pasé dentro del vientre de ese gran pez. He dedicado mi vida y la he quemado para nada. Por poco me muero. Entonces él oró al Señor. Aquí sí usa la palabra Yahvé, no es como los ninivitas, que los ninivitas se refieren a Dios como Elohim. Aquí, siendo él hebreo, él usa el nombre sagrado de Dios. Le dice: oh Señor, oh Yahvé. Cuando ustedes ven en mayúsculas, en la mayoría de sus Biblias es el nombre sagrado de Dios. ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Es decir, cuando Dios lo había llamado. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Ahí parecía que estaba citando la Escritura. Que cambias de parecer y no destruyes. Todo enojado y enfurecido. No destruyes. Yo que me dediqué a predicar la destrucción de este mundo con fuego y azufre. Yo que me dediqué a predicar que los que no se arrepienten van a pedirle a las piedras y a los montes que caigan sobre ellos. Yo que me dediqué a predicar todas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Yo que me dediqué a predicar que los habitantes del mundo sufrirían por ser lanzados al lago de fuego.
tú cambias de parecer y no destruyes. ¿Por qué me haces ver como un tonto? Porque anduve yo predicando por estas calles de esta gran ciudad que Nínive sería destruida cuando ahora no. Y yo sospechaba que cuando tú me llamaste allá en Nínive, tú ibas a hacer justamente esto. ¿Para qué? ¿Para burlarte de mí? Entonces yo prefiero, Yahvé, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo esta vergüenza de que me llamen ahora un falso profeta, porque al fin y al cabo tú vas a salvarlos a todos. ¿Captan ustedes el sentido de esto? ¿Quiénes son los que se enojan cuando escuchan la predicación de la salvación de toda la creación en Cristo Jesús? Son los predicadores de la antigracia, por así llamarla, porque más, ¿qué va a hacer? Que Dios tiene que castigar el pecado, que Dios tiene que castigar al injusto. Pues fíjense que en Nínive había muchos injustos, muchos malos, muchos que habían cometido graves crímenes contra su prójimo. Y Dios fue justo, porque pudiendo perdonar, los perdonó. Dios sería injusto si pudiendo perdonar, no perdonara. ¿Captan ustedes esa diferencia en el entendido de la justicia de Dios, que Dios es justo e injusto? Porque los promotores de la ira de Dios y del castigo divino y del fuego y azufre, y que todos los castigos de Apocalipsis se tomen literalmente, dicen es porque Dios está haciendo justicia. Dios tiene el derecho de hacer justicia y destruir al malvado. Algunos dicen para que perezcan en el tormento eterno, que no es tanto perecer, sino para que vivan pereciendo. Y es por eso que tantos hay que escriben a los que predican esta enseñanza de la salvación y la reconciliación de todas las cosas en Cristo, que como Jonás andan enojados porque cuando uno predica que Dios va a ser misericordioso con toda la humanidad, Él va a dar tiempo a toda la humanidad para que se arrepientan, sean de este lado de la muerte o del otro lado de la muerte. Cuando ellos escuchan que Dios será misericordioso y que todos confesarán con gozo y con fe el nombre de Jesús, doblando sus rodillas en alabanzas y gratitud y honra a Dios, y que Dios no los destruirá, entonces dice, ¿para qué es esto? Estoy perdiendo mi vida predicando todo esto. ¿Para qué estudié? Fui al seminario y sudé la gota gorda predicando, y en algunas ocasiones me echaban fuera de las iglesias, pero yo seguía predicando la ira de Dios. Entonces Jonás dice, yo sabía, desde que tú me llamaste, lo sospechaba, que tú me ibas a utilizar a mí. No me respetaste, sino que te burlaste de mí, mandándome a esta ciudad a predicar la misericordia de Dios. ¿Acaso no eres justo entonces? Pues si eres justo entonces mátame, quítame la vida. Él no quería misericordia para sí mismo, mucho menos para ellos. Y el Señor le contesta con una pregunta.
¿Tienes razón de enfurecerte tanto? A ver, ¿cuál es tu razón contra la gracia y la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que no te gusta que Dios sea misericordioso? ¿Cuál es tu razón? A ver, preséntame tus razones por la que yo debo actuar como tú piensas. ¿Acaso yo no soy Dios? ¿Acaso yo no puedo ser misericordioso? ¿Acaso siendo bondadoso y justo y salvar a la creación, yo no tengo el derecho de hacerlo porque tú te opones y tú crees más en la ira, en la destrucción, en la venganza, en la violencia? ¿Acaso eso es lo que tú estás practicando en tu vida? Jonás salió y se sentó al este de la ciudad, allí donde sale el sol. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. En otras palabras, estamos llegando al día 37, 38, 39. Tal vez él decía, de repente Dios se arrepiente y ahora sí va a destruir la ciudad y voy a quedar bien. Él solo pensaba en sí mismo. Ahora yo voy a quedar bien. Si entonces Dios destruye y mata y es vengativo, es retributivo y predica lo que yo predico, que Dios por ser justo tiene que destruir, tal vez ahora Dios se va a arrepentir de su arrepentimiento, así que yo me voy a sentar aquí esperando que caiga el fuego acá. Yo lo que quiero es fuego. Fuego destructor. Fuego vengativo. Para aliviarlo de su malestar, aquí yo encuentro un poco de sentido de humor en el narrador, en el cronista. Tal vez fue el mismo Jonás. Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Se le fue la rabia. Cuando Dios quiere enseñarnos lecciones, lo hace de maneras muy sencillas. Pero esta alegría fue pasajera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este, pues él ya estaba sobre el este y con el calor de la mañana del sol saliente viene un viento caluroso trayendo más calor todavía. Además el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse exclamó: prefiero morir que seguir viviendo, porque ahora, ¿qué me va a pasar a mí? Dios no va a destruir esta ciudad. ¿Y qué va a ser de mi vida, de mi futuro? Yo solamente sé predicar la ira de Dios. Entonces, si Dios muestra misericordia y gracia acá, yo no he preparado para nada más. Yo voy aquí entonces a quedar, ¿qué? Y estoy lejos de mi tierra. ¿Qué tal si él hubiera tenido una actitud diferente? Hubiera sido el pastor de Nínive.
Qué gran privilegio. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Obviamente la planta era algo simbólico. Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. Ahora, sin destrucción de la ciudad y sin planta que me proteja, no tengo razón por qué vivir. Bastante inmaduro el profeta Jonás. Jehová dijo, es decir, Yahvé le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Aquí tenemos un vistazo al arrepentimiento de la gente de Nínive. Es decir, de esos 120,000, ninguno de ellos distinguía bien entre el bien y el mal. Pero sí sabían que tenían que dejar la violencia, y se gozaban ahora en tratarse con amor y bondad. Pero no conocían la ley que les ayuda a entender lo que es el bien y el mal. Eso de aquí de su izquierda y su mano derecha se refiere al conocimiento del bien y del mal según es dado en la ley. Y dice, y tanto ganado. La creación no humana está representada por el ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Fíjense ustedes el cariño, el amor que se nota detrás de estas palabras hacia la gente de Nínive y hacia el mismo Jonás, con quien Dios habla de una manera tierna, solícita, diciéndole: arrepiéntete tú también, Jonás, de tu ira. Hay una nueva predicación, y la predicación que yo te doy a ti ahora es la predicación de la gracia y la misericordia de Dios. Como Dios, sí, pudiendo traer destrucción, fuego, azufre, y quitarse de encima, aniquilar totalmente a este pequeñísimo y pareciera insignificante planeta Tierra, pues vivimos en un lugar donde hay miles de millones, no solamente de sistemas solares, sino de galaxias. Dios se compadece de esta pequeña tierra. Y Dios se compadece de ti, que te consideras el más pequeño sobre la tierra, el más vulnerable, el más abandonado, el más desterrado, el más vil pecador. Aquellos que han sido rechazados por la sociedad y la sociedad religiosa como incorregibles, como los que solo merecen castigo. Ahora Dios, en su gran misericordia y compasión,
le dice a Jonás: yo no deseo, no es mi voluntad la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es así como Dios hoy, por medio de esta historia, penetra nuestro corazón y nos trae al arrepentimiento de esa ira, de ese furor que quiere que Dios sea violento con aquellos que no han creído como nosotros, que no han sufrido como nosotros, que no han cambiado sus vidas como nosotros pensamos que la nuestra ha cambiado. Mírate bien en el espejo a ver si eso es verdad. Y Dios entonces, vemos aquí cómo va a reconciliando a todas las cosas. Los malvados ninivitas, que algunos de ellos todavía no comprendían por qué no habían sido destruidos, pero sí comprendían que se les había dado misericordia. Y es así como nosotros podemos marchar confiadamente hacia el futuro, porque Dios quiere que todos nosotros vengamos al arrepentimiento, porque en Cristo, en su sacrificio, en su vida, muerte y resurrección, ha completamente perdonado nuestros pecados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.